bienvenidos y bienvenidas a la casa del Señor. Amén. Y cuando digo todos bienvenidos a la casa del Señor, no solamente me refiero a ustedes y a nosotros que estamos físicamente presentes, sino que me refiero a todos los hombres y mujeres que alrededor del mundo están también con nosotros y se van a unir con nosotros para compartir esta palabra que es palabra de Dios. Amén. La palabra del Señor es tan bella, es tan hermosa, nos sentimos muy contentos de tener a Junior con nosotros. Te amamos, Junior. Amén. Mi corazón se regocija porque es un niño que lo hemos visto desde que estaba en la barriga de su mamá. Amén. Y de repente verlo ya hecho todo un adulto joven, ya todo un hombre, ya encaminado en el sendero de la vida, que no es nada fácil. Amén. Son muchas, desafortunadamente, las pruebas, los problemas, las dificultades, los retos en la vida con los que te vas a encontrar, al igual que todos nos hemos encontrado. Pero es mi oración que cuando esos momentos lleguen, sean momentos que sean de escuela para ayudarte, para construirte, para hacerte un hombre más fuerte, para que puedas también bendecir a los demás. Amén. Y es mi oración que la sabiduría del Señor esté siempre contigo también, para que puedas siempre, valga la redundancia, tomar las mejores decisiones en todos los caminos de la vida. Para nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas que se conectan con nosotros a través de las redes sociales y a lo mejor no nos conocen, mi nombre es William Osmar Chamagua. Estamos transmitiendo en vivo, en directo, desde el área metropolitana de Washington, D.C., muy en particular desde la ciudad de Stafford, en el norte, lo que se conoce como el Northern Virginia, el norte del estado de Virginia, que es parte del área metropolitana de Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Amén. El día de hoy vamos a compartir la tercera y última parte, al menos en esta entrega, de este pensamiento que hemos venido conversando y compartiendo las últimas 2 semanas, atrapados en la ignorancia. Y luego vamos a hacer un enlace al final para conversar también un poquito, si el tiempo nos da, sobre el tema de la homosexualidad y la Biblia. La homosexualidad y la Biblia es el tema que vamos a desarrollar en la próxima semana, en las próximas 2 semanas, no sé cuánto tiempo. La verdad es que estos temas son amplios, pero no voy a aburrirlos semana tras semana sobre los mismos temas, pero también son temas que en honor a la verdad no los podemos cubrir en un solo pensamiento. Amén. Así es que hemos venido conversando, como se los he comentado en estas últimas 2 semanas, sobre el tema de la ignorancia. Y la ignorancia les he explicado que es básicamente el peor enemigo que el ser humano tiene. El mundo se encuentra en el caos que se encuentra por ignorancia. Cuando una persona tiene problemas de alcoholismo, es el resultado de la ignorancia, problemas de drogas, de vicios. Un hombre que es mujeriego, que es machista porque es un perfecto ignorante. Quiero pedirles, por favor, que no, como se los he dicho en los 2 mensajes anteriores, que no tomen nada de lo que vamos a decir de una manera personal. Esto no es personal, esto es colectivo, es para todos. Si el zapato le queda, si tiene la humildad suficiente, póngaselo. Si el zapato no le queda, por favor, no se lo ponga. Retenga lo que le sirve y deseche lo que no le sirve, pero no se ofenda por nada de lo que vamos a decir. Una persona ignorante es una persona pasmada. Una persona pasmada es una persona tonta. Y una persona tonta o pasmada o ignorante es una persona que básicamente carece de conocimiento, carece. Es decir, le hace falta el conocimiento. Cuando las personas son estafadas por ignorantes. Porque el estafador, que también es un ignorante, porque al final va a terminar en la cárcel, se pasó de vivo. El mundo está lleno de gente que se cree muy viva, de gente que es viviana, de gente que es, dirían en mi pequeño paisito, animala. Amén. Un buen amigo mío, el doctor Jorge Martínez, utiliza él esa palabra y dice, bien animala el fulano. Animala significa muy vivian,
muy listo, se cree muy listo, se cree más inteligente que los demás. Y esos son los estafadores. Pero un estafador también es un ignorante. Una persona que comete delito es una persona ignorante. Los políticos, los ladrones, los corruptos, son corruptos y son ladrones porque son ignorantes. La palabra del Señor es bien clara cuando nos dice, de hecho, nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Unos días de esta semana, viajando de Bahamas, de la isla de las Bahamas, en el Caribe, a la ciudad de Miami, un multimillonario, 7 personas en total viajando en un helicóptero, porque resulta que una de las hijas de este señor multimillonario, cuando estamos hablando multimillonario, aquí en inglés le dicen billionaire. Un billionaire, una persona que es un billionaire, es una persona que tiene más de $1,000 millones en su cuenta de banco. Es decir, más 1,000, pueden ser 1,000, 2,000, 3,000. Bill Gates es un billionaire. Carlos Slim es un billionaire. Los sultanes allá, los dueños de Arabia Saudita y de estos países petroleros son billionaires, es decir, son multimillonarios, sería la palabra en español. Pero un multimillonario o un billionaire viniendo en un helicóptero de su propiedad, carísimo obviamente, su niña, una jovencita, no sé, la fotografía parecía una muchacha de 20 años, 21 años, 22 años, muy bonita, muy apuesta, se enfermó y la traían de emergencia en este helicóptero de las Bahamas para la Florida, a un hospital en la Florida, y se estrellaron y murieron todos, amén, murieron todos, incluyendo el padre de ella, este señor multimillonario. Es decir, los multimillonarios, los hombres que ponen su confianza en el dinero son ignorantes. El dinero no le puede salvar, el dinero no le puede sacar del infierno, el dinero no puede nunca, jamás comprarle su entrada al reino de Dios. Entonces, la ignorancia se manifiesta en muchas formas. La iglesia está llena de mucha gente ignorante, perdónenme por favor la expresión, pero demasiada gente ignorante hay en la iglesia. El mundo está lleno de gente ignorante. No debería de ser así, pero cuando la iglesia, como bien lo profetiza el Espíritu del Señor a través de su apóstol Pablo, porque no vendrá hablando del anticristo sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado. La apostasía es la mentira religiosa, es la falsa doctrina. Y la profecía en la palabra del Señor desde hace milenios viene anunciando que la iglesia en los tiempos finales se iba a llenar de gente ignorante. Es decir, de gente que iba a practicar la apostasía, que es una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Y solamente los ignorantes se convierten en apóstatas, porque al final van a terminar pagándole al Señor y dándole cuentas al Señor. Por eso es que el Señor, ahí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, en el verso 25 en adelante, el Señor Jesucristo dice: en aquel día muchos me dirán, esos muchos son ignorantes, muchos me dirán, Señor, pero en tu nombre no profetizamos. ¿Quiénes son los que profetizan en el nombre del Señor? Los que dicen ser profetas. Hay muchos profetas que son ignorantes. Pero Señor, y en tu nombre no sanamos. ¿Quiénes son los que sanan? Los que tienen el don de milagros. Y la palabra del Señor dice: muchos me dirán, en tu nombre profetizamos, y en tu nombre sanamos, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo les diré: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué los llama él hacedores de maldad? Lea ahí la palabra, esto no es invención mía, Mateo 7, 21 en adelante. ¿Por qué les llama hacedores de maldad? Porque son unos perfectos ignorantes. Perfectos ignorantes. Y la palabra de Dios dice, y es clara, vengan conmigo al libro de Hebreos, por favor, vamos a comenzar esta vez por ahí. Hebreos capítulo 5, me dicen amén cuando estemos ahí. Y por supuesto, invitar a toda la preciosa gente que está con nosotros, que nos acompañe. Hebreos capítulo 5, vamos a leer el versículo 1 y vamos a leer el versículo 2. Hoy, les decía, es la tercera y última entrega de este mensaje que hemos titulado Atrapados en la Ignorancia, y que, si el tiempo nos da, lo vamos a enlazar con el próximo mensaje, que es la homosexualidad y la Biblia. Así es que hoy es la tercera y última entrega, al menos en este momento, de este mensaje de Atrapados en la Ignorancia. Les decía que tocaremos después de este tema de la ignorancia, el tema de la homosexualidad.
El tema de la homosexualidad, que sin duda alguna es un tema relacionado con la sexualidad humana. Y al ser un tema relacionado con la sexualidad humana, es un tema que está relacionado de una forma directa con lo que la Biblia llama las cosas de la carne. Presta atención. El tema de la homosexualidad es un tema que está relacionado con la sexualidad humana. Y la sexualidad humana está relacionada con un tema que la Biblia llama las cosas de la carne y que lo incluye dentro de los frutos de la carne y que absolutamente nada, diga nada conmigo, nada tiene que ver con las cosas del Espíritu. Digo que es importante que vayamos hablando de eso porque vivimos en un mundo en el cual están tratando de meter la homosexualidad hasta por los ojos a la gente, por los ojos, por los oídos, por las narices, por la boca, por todos lados quieren meter la homosexualidad. Pero el tema de la homosexualidad no tiene absolutamente nada que ver con las cosas del Espíritu. Y la Biblia es un libro que denuncia las cosas de la carne y que anuncia las cosas del Espíritu. Necesitamos ponernos bien claro en eso. Entonces, es imposible desde la Biblia unificar con la palabra de Dios el tema de la homosexualidad. En estos momentos acá en los Estados Unidos hay alrededor de 23 candidatos por el Partido Demócrata buscando la candidatura presidencial para enfrentarse al señor Donald Trump en las elecciones del mes de noviembre del próximo año 2020. Y dentro de esos 23 candidatos demócratas presidenciales hay uno de ellos de nombre Peter Buttigieg, que es abiertamente homosexual. Él es el alcalde de una ciudad en uno de los estados de aquí de la Unión Estadounidense o de la Unión Americana, como también se le llama, a los Estados Unidos. Amén. Él es abiertamente homosexual. De hecho, está casado con otro hombre. Lo interesante de Peter Buttigieg es que no solamente declara públicamente que es homosexual. De hecho, el día que él anunció su candidatura presidencial por el partido, o precandidatura presidencial por el Partido Demócrata, ese día apareció con su esposo agarrado de la mano, diciendo este es mi esposo, y al final del anuncio que dio, se dieron un beso ahí en público. Entonces, pero eso no es lo extraordinario. Lo extraordinario es que Peter Buttigieg dice que es cristiano y habla el lenguaje cristiano y se expresa como un cristiano. De eso vamos a hablar más adelante. Entonces, la homosexualidad y la Biblia son temas que no se pueden entrelazar. No hay forma de entrelazarlo. No hay forma. Una cosa es clara. Yo escribía un pequeño pensamiento esta mañana en nuestras redes sociales y una cosa es clara. La Biblia, el Evangelio, son enemigos frontales y a muerte del mundo. La palabra de Dios es clara cuando dice que todo aquel que se constituye en amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Usted no puede ser amigo del mundo y pretender ser amigo de Dios a la misma vez. Usted tiene que escoger. El Señor Jesucristo dijo, el que no está conmigo desparrama. Desparrama. A los discípulos les dijo, ven y sígame, a cada uno de ellos. En el camino le preguntaron, Señor, hemos dejado casas, hemos dejado mujeres, esposas, hijos, hemos dejado todo, Señor, ¿y qué nos vas a dar? Y él les respondió y les dijo, no hay nadie que haya dejado padre, madre, esposa, hijos, casa por causa de mi nombre, que no reciba en esta vida 100 veces más y en la vida postrera la vida eterna. Si alguien verdaderamente recompensa, es el Señor. Y nosotros tenemos que estar claros en eso. Y es mi consejo, debemos de parar
Debemos de ponerle un alto al querer conformar la Biblia al estilo del mundo. La Biblia jamás, ni en esta vida ni en la venidera, se va a conformar a las cosas del mundo. No trate de someter la Biblia a las cosas del mundo. It's not going to work. Es imposible. Como cristianos no somos llamados a someter la Biblia a las cosas del mundo. Como creyentes somos llamados a someter al mundo a las cosas de la palabra de Dios. A someter al mundo al evangelio del Señor. Que nos vamos a quedar solos, sí es cierto. Que nos va a rechazar la mayoría de la gente, es cierto. El evangelio del Señor dice: el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebaten. El evangelio del Señor Jesucristo no es para gente cobarde. No es para gente que no sabe decir no. No es para gente que está dispuesta a comprometerlo todo. El evangelio del Señor no acepta ningún otro compromiso que no sea el compromiso con la verdad. Que no sea el compromiso con el amor. Que no sea con el compromiso con la misma palabra. Pero les decía que antes de entrarle al tema de la homosexualidad, que dicho sea de paso es un tema que está por todos lados en estos días a nivel mundial, tanto así que ha sido, es decir, hace 10, 20 años yo no me pude haber imaginado un candidato a la presidencia de los Estados Unidos confesando abiertamente que era homosexual. Eso era, no se iba a escuchar. ¿Verdad? No se iba a escuchar, y sin embargo a esos niveles han llegado nuestras sociedades el día de hoy, ¿verdad? A verlo todo como de lo más normal, pues, de lo más normal, que esa es parte del trabajo del gay lobby, es decir, de aquellos que están en los gobiernos empujando para que los gobiernos cambien las leyes y para que sea esto aceptado de lo más normal como un estilo adicional de vida. Amén. Pero les decía que antes que entremos de lleno a ese tema de la homosexualidad y la Biblia, vamos a terminar este tema de atrapados en la ignorancia. Y les decía que asumo que es acertado decir que la mayor parte de los problemas que las sociedades del mundo sufren es el producto de la ignorancia. Amén, ahí está la raíz. Y es porque la mayoría de nosotros los seres humanos padecemos ignorancia. Algunos somos letrados en algunas cosas y muy ignorantes en la mayoría. Y muchas veces, y a mí me parece esto un tanto atrevido, que si usted presta atención, la mayor cantidad de personas que opinan sobre temas espirituales son las personas que menos conocen y entienden los temas espirituales. Las personas que menos conocen los temas espirituales. Hay muchas personas opinando sobre cosas de Dios y el conocimiento que más ignoran es el tema de Dios. Y por eso es que emiten opiniones equivocadas, emiten opiniones erradas y al final caen en errores muy profundos. Vuelvo y repito, nadie, por favor, tome nada de lo que vamos a compartir de una manera personal. Si usted es de las personas que toman las cosas a pecho, este mensaje no es para usted. Es decir, yo no estoy aquí para hacer sentir mal a ninguno de ustedes, no estoy aquí para insultar a nadie, ni a ustedes presentes, ni a ustedes que están a través de las redes sociales con nosotros. Si usted es una persona débil, por favor, cambie canal, pare de estar viendo este pensamiento. Le voy a dar un segundo, ya. Cambie, cierre, no escuche esto porque no lo quiero ofender. El evangelio no es para ofender, pero el evangelio tiene la capacidad de ser fuerte. Porque el evangelio confronta el pecado. Porque el evangelio no le interesa pretender ser lo que no es. Al evangelio lo que le interesa es que usted y yo nos arrepintamos. Al evangelio lo que a él le interesa es que usted y yo vengamos al pleno conocimiento de la verdad. Que le pidamos perdón al Señor, que nos pongamos a cuenta con Dios, porque el evangelio sabe que tarde o temprano nosotros vamos a morir. Amén. Esta mañana mi esposa me dice, mira, me dice este jovencito de 20 años, no recuerdo el nombre,
falleció. Al parecer le dio un ataque al corazón, 20 años, un muchacho que trabajaba en uno de los programas de Disney. No sé quién es, lo desconozco, es información que ella compartió conmigo esta mañana. Un muchacho de 20 años, un ataque al corazón. La semana pasada, allá en la Florida, un deportista, me parece que de béisbol, habían venido, no sé si de Texas o de California, de California a Houston, Texas, no sé a qué lugar exacto, no lo recuerdo, 27 años de edad, pitcher del béisbol, estaba ahí para jugar un partido y lo encontraron muerto en el hotel, también ataque al corazón. Amén. La muerte puede llegar a cualquiera de nosotros, el Evangelio lo sabe. Y por eso es que el Evangelio no pierde la oportunidad y el momento para llamarnos al arrepentimiento, para tratar de hacernos entrar en razón y para arrancar de nosotros la ignorancia. La palabra ignorancia es sinónimo de la palabra oscuridad. La palabra oscuridad es sinónimo de la palabra tinieblas. Y en este mundo, el príncipe de las tinieblas, y la palabra príncipe significa el primer señor, se llama Satanás. Es decir, que Satanás gobierna a través de las tinieblas, de la oscuridad, que es ignorancia. Y si usted o yo somos personas ignorantes, quien nos gobierna es Satanás. Es por eso que la palabra dice que el príncipe de este mundo se llama Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás gobierna a través de su herramienta más grande, que es la ignorancia. A Satanás le encanta que usted y yo seamos ignorantes. Le encanta que seamos ignorantes, porque esa es la herramienta más poderosa que él tiene. Les decía, Hebreos capítulo 5, estamos ahí. Versículo 1 y versículo 2, en el todopoderoso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. En estos momentos yo estoy en el lugar del sumo sacerdote, por decírselo de alguna manera, o de un sacerdote de Dios. Y estoy aquí, como lo dice la palabra, constituido en favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Es decir, para servir como puente entre ustedes y Dios. Ese es el trabajo del sumo sacerdote. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Vea el verso 2. Para que se muestre paciente ¿con quién? ¿Con quién dice ahí? Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. ¿A quién está llamando el Señor? No el predicador, el Señor. ¿A quién está llamando ignorante y extraviado? A todos aquellos que rehúsan adquirir conocimiento. Pero no estoy hablando que rehúsan adquirir conocimiento de química, o de matemáticas, o del trabajo que desempeñan, o de una carrera en la universidad. Estoy hablando de aquellos que rehúsan adquirir conocimiento de Dios. A quienes desechan la palabra de Dios les llama ignorantes y extraviados. Una persona llena de ignorancia es una persona que tiene su mente entenebrecida, que tiene su mente llena de oscuridad, falta de conocimiento. Por eso es que el profeta Oseas dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Les decía temprano, hay muchos hermanos o hermanas en la iglesia que vienen y le dicen al pastor, pastor, ore por mí porque yo quiero que Dios me use. Dios no usa a la gente ignorante. Si usted quiere que Dios le use, antes de orar, lo primero que tiene que hacer es adquirir conocimiento. A nosotros no nos gusta estudiar. A nosotros no nos gusta aprender. No nos gusta dejar que se nos enseñe. Porque creemos o pretendemos saberlo todo. Porque tenemos mucha arrogancia. Somos altivos, somos altaneros. Y más cuando estamos en lugares de poder o en lugares de autoridad, creemos que no necesitamos la ayuda de absolutamente de nadie, mucho menos del Señor. Y eso es un error capital. Error capital quiere decir de muerte. Verso 2, para que se muestre paciente. Vea lo que llama el Señor a los siervos de Dios que sean
Dice, tenés que ser paciente. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. ¿Qué quiere decir extraviado? Significa perdido. ¿Y por qué está perdido? Por ignorante. Ay, pido oración porque mi esposo está perdido en el alcoholismo. ¿Por qué está perdido? Por ignorante. Oh, mi hijo está perdido en las drogas. ¿Por qué está perdido? ¿Saben ustedes que en El Salvador, no sé el porcentaje, y mentiría si les digo un porcentaje, pero El Salvador, Honduras, Guatemala, lo que es conocido como el Triángulo Norte de Centroamérica, tiene un problema profundo y grave de criminalidad, de pandillas. Imagínense que hoy El Salvador es sinónimo de la MS-13, de la Mara 18, eso es sinónimo. Hablar de la Mara 18 es hablar del Salvador. De la Mara 13 es hablar del Salvador. De los Fulton Locos es hablar del Salvador. Hay un montón de pandillas, todas derivadas de la misma mata. Pero si usted va, esta semana veía una fotografía de un niño de 10 años tatuado con la MS-13, de 10 años y pandillero activo. 10 años de edad. Y la pregunta es, bueno, ¿y en dónde está el papá y la mamá de este niño de 10 años que es un pandillero activo? ¿Y sabe qué es lo más triste? Y veníamos platicando con mi esposa esta mañana mientras veníamos a la iglesia. ¿Sabe qué es lo más triste? Que muchos de los padres de esos niños pandilleros son cristianos. Asisten a la iglesia. ¿Y cómo puede un padre de familia cristiano tener un hijo de dominio pandillero? ¿Y por qué está perdido su hijo? Ah, es que el ignorante no solamente es el hijo, el ignorante también es el padre. La palabra de Dios no es la palabra de este predicador. Llama a todo aquel que no conoce las cosas de Dios un ignorante y un extraviado. Un ignorante y un perdido. Porque en este mundo nosotros los seres humanos solamente tenemos dos caminos. O nos dejamos gobernar por la palabra de Dios o nos va a gobernar la oscuridad del diablo. Al diablo le gusta que la gente sea ignorante y que la gente diga que el diablo no existe. Al diablo le encanta que la gente diga que no existe. Ignorancia. El diablo existe. Lo que pasa es que no tiene el mismo nivel de poder del Señor. El diablo es un ser creado, malo, malvado, que busca destruir su vida. Busca destruir su vida, busca destruir su familia, busca destruir su ministerio, busca destruir su cristiandad, busca destruir la palabra de Dios en usted. Al diablo le ofende esto que estamos diciendo, desnudarlo y desenmascararlo abiertamente como lo que es un gusano, a él le ofende. A él le ofende. Uno de estos días tuve un sueño. Y en el sueño habían dos asesinos. Parecían ser pandilleros, parecían ser mareros. Hombres viejos ya, como de 40 años de edad. Y estaban rodeados de otros pandilleros. Pero había en medio de ellos un muchacho. Un muchacho, digo, entre 25 y 30 años de edad en el sueño. Y era un muchacho que ellos lo querían matar y lo estaban acosando, haciendo bullying, lo querían matar. Y en el sueño, cuando yo vi eso, me metí y logré que el muchacho se fuera. Pero cuando yo logré que el muchacho se fuera para que salvara su vida, ellos se enfocaron en mí y comenzaron a buscar matarme a mí. Y había ahí una ven de trabajo. A mí me pareció que era su ven, hermanito Moy. Así, con todas las herramientas y con todo, hasta con escaleras arriba. Entonces cuando yo vi esa ven, porque ellos eran muchos, pero los líderes de ellos eran estos dos. Fui a la ven, me subí a la ven y comencé a manejar. Y ellos venían dos venes más iguales, venes de trabajo iguales, venían siguiéndome.
Y yo sabía que me venían siguiendo porque me querían matar. Y entonces yo manejé en esta calle y de repente la calle que estaba era de día y había mucho sol, pero de repente se tornó en oscuridad. Se volvió todo oscuro y yo no podía ver. Y tuve que reducir la velocidad al mínimo, casi a vuelta de rueda, porque no podía ver. Estaba oscuro, oscuro, oscuro. Totalmente oscuro. Y me di cuenta que se puso donde venían, la ven donde venían estos dos hombres malos, se puso aquí a la par mía, al lado izquierdo, y en los otros atrás. Pero yo no dejaba de que la ven siguiera nada más que a una velocidad menos porque no sabía en qué dirección iba, no veía absolutamente nada. Y me recosté así, recosté el asiento y me recosté hacia atrás porque pensé, estos me van a disparar. Y al menos de esta manera voy a defenderme, así acostado. Y de repente mientras estaba recostado en el asiento, como la ven iba nada más dando vuelta así de rueda, la velocidad, porque estaba todo totalmente oscuro. Uno de ellos entró por la ventana, quebró el vidrio y agarró el timón, y el otro de ellos me puso un cordón aquí en la parte de atrás y me apretó hacia atrás como para ahorcarme. Y cuando me estaba ahorcando, el otro que había agarrado el timón le dijo, no lo mates acá, vamos a llevarlo allá atrás porque lo vamos a torturar. Y en ese momento, porque yo sabía que estaba solo, no había absolutamente nadie más y nadie iba a llegar a ayudarme. En ese momento en mi pensamiento yo sabía que tenía una sola opción. Y la única opción que yo tenía era acelerar la ven, meterle el acelerador y que esa ven chocara y volcara. Era la única opción que yo tenía para salvar mi vida. Y eso es precisamente lo que decidí hacer. Y en ese momento me desperté. Es importante que nosotros no ignoremos las maquinaciones del diablo. Y una de las razones por las cuales como cristianos muchas veces fracasamos es porque nosotros ignoramos muchas veces adrede y por voluntad propia la manera como Satanás opera. Usted tiene que tener claro que Satanás odia la cristiandad. Satanás odia el mensaje de la Biblia. Satanás odia el mensaje de Jesucristo. Y por eso es que Satanás está de una forma permanente buscando la manera de engañar a los incautos y de hacerles creer inclusive un evangelio que absolutamente nada tiene que ver con la palabra de Jesús. No debemos de ser gente incauta, no debemos de ser gente ignorante, no debemos de dejar llevarnos por nuestras propias emociones o por lo que dicen o por lo que dirán. No debemos de dejarnos llevar por caerle bien a la gente. Hay gente que se muere porque ahí en las redes sociales le pasen dando like a todo lo que publican. ¿Qué diferencia hace que le den un like o que le den 1000 likes? ¿Qué diferencia hace? ¿En qué cambia eso su vida? Absolutamente en nada. ¿Ustedes creen que esta palabra que estoy compartiendo con ustedes la estoy compartiendo para que le den like en las redes sociales? ¿Ustedes creen que lo que vamos a hablar sobre el tema de la homosexualidad le va a gustar a la gente que practica la homosexualidad? No. Y debo yo preocuparme porque a la gente que practica la homosexualidad o a la gente que quiere practicar el pecado le guste eso o no le guste, le den like o no le den like. Eso no es problema mío. Eso es problema de cada una de las personas. Génesis capítulo 1. Me dicen amén. Capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra de Dios: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Note, la tierra estaba desordenada y vacía. Cada vez que algo está desordenado y vacío, puede ser un vehículo desordenado y vacío.
puede ser una casa desordenada y vacía, puede ser una familia desordenada y vacía, puede ser nuestro cerebro desordenado y vacío. Cada vez que veo a una persona homeless, cada vez que veo a un drogadicto, cada vez que veo a una persona pidiendo en una esquina, en la calle, o durmiendo debajo de un puente, es porque la cabeza de esa persona está desordenada y está vacía. Una persona cuya cabeza esté ordenada y esté llena del conocimiento de Dios, no va a estar en esas condiciones. La palabra dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Saben ustedes lo precioso que es la creación? Yo creo que a ustedes también. A mí me gustan esos videos de la naturaleza. Hay una cantidad de videos. Si tiene Netflix, vaya ahí, vea videos sobre la Tierra, el Blue Planet, el planeta azul, dice. Pues quiere usted ver sobre los delfines, quiere ver sobre los tiburones, sobre las ballenas, sobre los leones, sobre las jirafas, sobre lo que usted quiera. Oiga, las aves del cielo, oiga, es qué cosa más maravillosa. Cómo funciona todo el ecosistema del planeta, cómo funciona y cómo está, y qué es lo que los hombres se están empeñando en destruir por ignorancia. Por ignorancia. El sufrimiento que hay en la tierra es por ignorancia. Los países más ricos son gobernados por gente ignorante. Imagínense, por ejemplo, que ahora en estos momentos están tratando de llevar seres humanos al planeta Marte. Solamente de ida, porque no tienen la capacidad para llegar, mucho menos para regresar. Solamente de ida. ¿Sabe usted la cantidad de dinero que se requiere para llevar a un ser humano al planeta Marte? La cantidad de dinero que requiere para todas esas naves espaciales, y sin embargo todos esos miles de millones que invierten para llevar a un planeta, en este caso Marte, jamás los van a invertir para acabar con la pobreza en el mundo. Jamás lo van a invertir para comprarle comida a tanta gente que se está muriendo en el mundo. Jamás lo van a invertir para parar toda esa guerra y toda explotación y todo ese abuso que hay en el planeta. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano es ignorante y porque es gobernado por gente ignorante. De ahí un dicho que dicen que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. ¿Por qué? Porque los pueblos también son ignorantes. Las masas son ignorantes. Y demasiada gente ignorante tomando decisiones que afectan las vidas de todos. Y muchísima gente llena de ignorancia tomando decisiones que lo único que hace es dispararse ellos mismos en los pies. Entonces cuando Dios da la orden y dice, y vea lo que dice aquí, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Lo que está diciendo es que había desorden y estaba vacía porque las tinieblas, es decir, porque la ignorancia estaba sobre la faz del abismo. Pero vea lo que dice después. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El verso 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? Note, desordenada y vacía, estaba llena de oscuridad. Ahí nada absolutamente podía funcionar. Esto que nosotros vemos hoy, este orden que nosotros vemos hoy, no existía en ese momento, había desorden. ¿Por qué? Porque la tierra estaba llena de oscuridad, es decir, le faltaba conocimiento. Pero ¿qué es lo primero que el Señor hace? Y sea la luz, y fue la luz. ¿Y qué quiere decir sea la luz? Y sea el conocimiento. Llenó la tierra y la creación de conocimiento. Es por eso que Satanás es el príncipe de la oscuridad, es decir, el príncipe de la ignorancia, y Jesús es el Señor de las luces, el Dios de las luces. Es por eso que el Señor Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Pero ¿qué dice Satanás? Yo soy la oscuridad del mundo. Si usted es una persona que es gobernada por la ignorancia, usted es una persona que detrás de la cortina es gobernada por Satanás. No hay otra forma. Es gobernada por Satanás. Pero si usted es una persona que es gobernada por la luz, es decir, por el conocimiento, entonces usted es una persona que es gobernada por Dios. La palabra en hebreo para conocimiento es luz. La palabra en hebreo para ignorancia es tinieblas. Es por eso que Satanás se llama el príncipe de las tinieblas y Jesús se llama la luz del mundo. Y no estoy hablando de esa iglesia que acaban de meter preso al líder de ella, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la Biblia. Satanás se llama el príncipe de las tinieblas,
Porque esa palabra proviene de la palabra principalidad. Y la palabra príncipe significa primer señor. Eso quiere decir que Satanás es el primero en señorear o gobernar a través de la ignorancia. Y lo que les decía hace un ratito, si usted es una persona ignorante, es porque Satanás está controlando su vida. Satanás solamente tiene el poder para controlar la vida de los ignorantes. No tiene el poder para controlar la vida de los sabios, de aquellos que se han llenado de conocimiento. Amén. Es por eso que Satanás se lleva las finanzas de la gente. Es por eso que Satanás rompe con los matrimonios, los destruye, acaba con nuestros hijos, destruye nuestros ministerios, las iglesias, los negocios. A la iglesia la ha llenado de mucha oscuridad. Eso es lo que la palabra del Señor profetiza, lo que les hablaba al principio. La apostasía la ha llenado de apostasía. Hay muchos predicadores apóstatas predicando un evangelio que no es el evangelio. Dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Galacia, si alguno viniera con otro evangelio diferente, si aún un ángel del cielo viniera con un evangelio diferente, sea anatema. Anatema implica maldito, igual que su padre, el diablo. No hay más que un solo Dios en los cielos y en la tierra. No hay más que un solo Señor en los cielos y en la tierra, en el mundo visible y en el mundo invisible. Y no hay más que un solo evangelio. No hay dos evangelios, no hay tres, hay un solo evangelio. Es Satanás el que ha llenado de ignorancia y ha propagado por el mundo un montón de evangelios que absolutamente nada tienen que ver con el evangelio de Jesucristo. Y a su nombre. Mi pueblo fue destruido porque le faltó. La falta de conocimiento es sinónimo de ignorancia. Una persona es ignorante cuando le hace falta el conocimiento. La ciudad, la iglesia, los pueblos, los países, las familias se destruyen porque están faltos de conocimiento. Es por eso que viven vidas desordenadas. Una persona que tiene conocimiento no vive una vida desordenada. Una persona que está en desorden anda huyendo de todo. ¿Se ha fijado usted cómo las personas que viven vidas desordenadas andan huyendo de todo? No pueden estar en un solo lugar porque tienen que irse a otro porque van a saber de qué van huyendo. Un montón de fantasmas que los persiguen. Amén. ¿Sabe cómo se llama eso en términos científicos? En la rama de la salud. Esquizofrenia. ¿Sabe qué es la esquizofrenia? Ve un montón de cosas que no son. Ve fantasmas, lo persiguen, le hace un montón de cosas. Entonces, muchas veces, cuando nosotros tenemos vidas desordenadas, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, cuando no asumimos la responsabilidad, sentimos como que nos andan persiguiendo por todos lados. Pero eso es el producto de la falta de conocimiento. Amén. Entonces, si nosotros tenemos un área en nuestras vidas en las cuales estamos fracasando, en las cuales estamos teniendo problemas, lo que usted necesita introducir a esa área de su vida en la que está teniendo problemas es conocimiento. Si usted está teniendo problemas con su pareja, para solucionar esos problemas lo que le hace falta es conocimiento. Muchas veces lo único que tenemos que hacer es detenernos y aprender. Amén. Muchas veces el comportamiento de las personas tiene su raíz en la niñez de esa persona. Si usted está casado con su esposa y no conoce la niñez de su esposa, no conoce la familia, no conoce cómo la criaron, usted está en serios problemas por ignorancia. Hable con su esposa y dígale, mi amor, vení, te voy a llevar a pasear, quiero que estemos juntos un día y me vas a contar todo. Dígale que le cuente todo. Si se acuerda hasta cuando fue concebida por la mamá, que a partir de ahí le comienza a contar. Amén. Conozca a su esposa. Tómense el tiempo, esposa, para conocer a su esposo. No diga, no, es que mi esposo es un cobarde. A ver, usan otras palabras, ¿verdad? Hay mujeres que se expresan a su esposo y dicen, bueno, por el tema que vamos a enlazar, entre comillas, me dan permiso. Hay mujeres que, no, es que mi marido es un maricón. ¿Nunca han oído a una mujer que se expresa así de su esposo? Peor se expresan.
Ay Dios, con este hombre que tengo, si es un gran miedoso usted. Es un gran miedoso. Le tiene miedo a los fantasmas. En las noches cuando se oye un ruido, la que se levanta es la mujer, no es el esposo. Pero ¿se ha preguntado usted por qué? O sea, ¿se ha preguntado la esposa por qué? ¿Qué es lo que ha generado eso en su esposo? Por ejemplo, yo tengo un tío, mi abuela tuvo 10 mujeres y 2 varones. El primero fue varón, que fue gemelo con mi mamá es la primera y el hermano de ella, mi tío. Y después de mi mamá y mi tío, mi abuela tuvo una retajila de mujeres. Y allá al final, el penúltimo, nació un varón. Ese pobrecito le tocó crecer en medio de mujeres. Y mi abuelo no estuvo ahí, mi abuelo solo venía, sembraba la semilla y se iba. Y hay Dios que te bendiga. ¿Vea? Hasta cuando estés lista para el próximo, ahí volvía a venir y se volvía a ir, porque tenía mujeres por otros lados. Imagínese usted la ignorancia bajo la cual mi abuelo condujo su vida. Mi abuelo tiene 101 años de edad, está vivo. Está vivo. Un día hace varios años, hace unos 15 años, que es la última vez que vi a mi abuelo. Manuel Moratalla. Le pregunto, abuelo, cuénteme qué pasó con mi abuela. Es que tu abuela me aborreció, me dijo. Porque él me dijo, no, es que las cosas no es así como tu abuela decía. Ay, bueno, cuénteme su lado. Es que tu abuela me aborreció. Oiga, ¿y qué mujer no lo iba a aborrecer haciéndole lo que usted le hizo a ella, pues? Y ese pobrecito tío mío creció solo entre mujeres. Entonces, cuando él era adulto, yo era un niño, pero yo me fijaba que él tenía cuestiones de mujeres, pues. Pero no es que era mujer, no era afeminado ni nada de eso. Pero los parámetros de vida que él tenía eran los ejemplos de sus hermanas. Entonces, muchas de las cosas que él pensaba como pensaban sus hermanas. Y como era el de los más pequeños, después de él hubo otra mujer, pero era el único varón. Imagínate crecer en medio de solo mujeres. Los varones necesitan un ejemplo, ¿verdad? Mi esposa me dice, ella creció sin su papá. Mamá hombre, ¿verdad? Su mamá fue su papá y su mamá a la misma vez. Y ella en varias ocasiones me ha dicho, es que recordad que yo no tengo modelo de hombre en mi vida, ¿verdad? Porque el único modelo que ella tuvo fue el modelo de una mujer, su mamá. Entonces, la primera vez que ella me dijo eso, dije yo, ok, aquí hay que trabajar, pues. Me ayuda a entenderla a ella. Yo crecí con mamá y papá. Tuve el ejemplo de una mujer y tuve el ejemplo de un hombre, mi madre y mi padre en mi vida. Pero no todos tienen ese privilegio. Entonces, muchas veces nosotros tenemos problemas en el matrimonio por ignorantes. El esposo no se toma el tiempo para conocer a la esposa. Conocerla implica entenderla, por qué es así. No se pare solamente a condenarla. No se pare solamente a exigirle. Mejor párese y deténgase y analícela y entiéndala. ¿Por qué es que ella es así? Para que entonces la pueda ayudar. Lo mismo con la esposa. Tómese el tiempo. Deténgase a entender por qué su esposo es así. Que mi esposo es muy suave. ¿Y por qué es suave su esposo? ¿Cómo lo crió su mamá? ¿Cómo lo crió su papá? ¿Tuvo papá? ¿No tuvo? Hay esposos que crecieron sin papá y sin mamá. Hermano Edwin nos ha contado su historia de vida. Me ha quedado eso grabado cuando estaba en la cárcel y le dijeron que le escribiera una canción en el Día de las Madres y él dice, él es músico para nuestros hermanos que nos ven. Y le dijeron en el Día de la Madre, bueno, sos músico, escribiste una canción. Y él dijo, no puedo hacer eso. Y le preguntaron, ¿por qué? Porque yo no sé lo que es tener una mamá. Imagínense. Yo no me puedo imaginar cómo sería mi vida sin mi madre. No me puedo imaginar cómo me pude haber yo desarrollado sin mi padre.
Yo soy mi papá, yo soy mi mamá, yo soy mi abuela. Son los modelos de vida que yo tengo. Mi abuelita vive dentro de mí. Les he dicho, yo tengo un lunar aquí en mi espalda, así redondito, chiquito. Ese lunar lo tenía mi abuelita aquí en su pecho. Y cada vez que lo veo me acuerdo de mi abuelita. Yo soy mi abuela. No soy mi abuelo porque mi abuelo no crecí con él. Lo vi una vez cuando tenía yo 6 años. La segunda vez que lo vi tenía yo ya 17 años. Recuerdo bien cuando lo vi echando gasolina en una moto que me había comprado mi papá allá en la entrada de Jiquilisco, en la litoral. Iba yo para Usulután, estaba estudiando bachillerato agrícola y estaba yo echando gasolina y vi a mi abuelo. Es la segunda vez que veía a mi abuelo en mi vida. Caminando él iba, un señor campesino con su sombrero, con su camisa blanca, manga larga, su pantalón de playado, ¿cómo se llama? Plisado, y con el machete aquí colgándole y caminando allá. ¡Abuelo! Le grité. Hizo los medios se detuvo y siguió su camino. No volví a ver a mi abuelo hasta que ya tenía yo 40 y algo de años, en esa ocasión que les estoy diciendo. Que le pregunté que por qué se había comportado así con mi abuela. Somos muy ignorantes, hermanos. Pero el problema no es tanto que seamos ignorantes, el problema es que no queremos dejar la ignorancia a un lado. El problema es que no queremos aprender. Entonces, si usted tiene un área en donde usted está siendo vencido o vencida o derrotado o derrotada, la clave no es pedir oración. Ay, hermano, óreme porque mi marido anda con otra mujer. Ay, hermano, ore por mí porque mis hijos andan en malas compañías metiéndose en pandillas. Ay, hermano, ore por mí porque me quitaron el trabajo. El problema no es ese problema que usted cree que es el problema. El problema es la falta de conocimiento. Y la solución está en adquirir conocimiento. Porque cuando nosotros no tenemos conocimiento, Satanás utiliza eso para destruirnos. Cualquiera que sea el problema, usted lo puede solucionar si tan solamente se toma el tiempo para adquirir conocimiento. Es por eso que Jesús se para en el templo, levanta las manos y dice: todos los cansados, venid a mí y yo os haré descansar. ¿Y por qué estamos cansados? Por ignorantes. La ignorancia cansa. Y lo que pasa es que la ignorancia no es privada, la ignorancia es colectiva. Y lo que pasa con eso es que si usted es ignorante, usted va a ser ignorante también a sus hijos. Porque la ignorancia también es heredada. ¿Usted piensa que solo las enfermedades se heredan a los hijos? No, también la ignorancia se hereda. Todos los cansados, ¿quiénes son los cansados? Los que son ignorantes y están extraviados. Vengan a mí. ¿Y por qué vengan a Él? Porque yo les voy a alumbrar el camino. Por eso dice, lumbrera es a mis pies tu palabra. Ah, mire qué cosa más bonita. Por eso es que Él dice, yo soy la luz del mundo. Por eso es que Él dice, yo soy la verdad y el camino y la vida. Mire qué cosa más preciosa. No hay donde perderse. Invierta tiempo en recursos. Compre libros que le llenen de conocimiento. Adquiera conocimiento. Escuche. Dedíquese. Sí, hay que orar. Sí, hay que buscar del Señor. Pero hay que pedir conocimiento. ¿Quiere usted que el Señor lo use? Adquiera conocimiento. Mire, el apóstol Pablo andaba perdido. Pero ¿por qué Saulo de Tarso y por qué no los demás fariseos? Si Saulo de Tarso era un fariseo, pues. ¿Y por qué escogió a Saulo de Tarso el Señor? ¿Y por qué no escogió al sumo sacerdote? ¿O por qué no escogió a cualquier otro fariseo en ese concilio de Sanedrín? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Saulo? ¿Sabe por qué? Porque estaba lleno de conocimiento. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Allá lo fue a buscar camino a Damasco, a Saulo de Tarso.
¿Y usted cree que lo fue a buscar porque era un ignorante Saulo de Tarso? Lo fue a buscar porque Saulo había crecido a los pies de uno de los eruditos de la historia de nombre Gamaliel. Y el Señor dijo, a este lo puedo usar. ¿Por qué? Porque ora. No, estaba en oración Saulo. No, estaba ayunando Saulo de Tarso. Pero tenía conocimiento. ¿Cuántos quieren que el Señor los use? Solo una mano ve que Vamos, levanten la mano los que quieren ser usados por el Señor. ¿Cuál es la clave? La oración es buena, pero es más importante si quiere que Dios lo use. ¿Qué? Diga conmigo, la ignorancia es el enemigo más grande que tengo. Hay que combatir la ignorancia. ¿Y de qué manera la va a combatir? Pero no cualquier conocimiento. Es decir, yo no le estoy diciendo vaya y escriba canciones de La Quebradita, ¿verdad? O vaya y lea el horóscopo. No de eso es lo que le estoy hablando. Amén. Tenemos que combatir la ignorancia con conocimiento. Deje de dedicarles el tiempo de su vida a las cosas que no ameritan. Deje de perder tanto tiempo viendo telenovelas. Las telenovelas son para gente ignorante. Hay un montón de tonterías en la televisión y por todos lados que es para llenarle la mente de basura a la gente y convertirla más ignorante. Esas son herramientas satánicas para mantenerle en la oscuridad y que usted no se dé cuenta de lo que verdaderamente está pasando ni en el mundo, ni alrededor suyo, ni en su misma familia. Satanás es astuto. Es astuto. Dígame usted, ¿qué bien le hace a su pensamiento, a su espíritu, una película de terror? ¿Sabe lo que hace? Llenarle más de ignorancia. ¿Sabe por qué? Porque usted sale de esa película creyendo que el diablo es poderoso. Llega a la casa y está asustado. En la noche tiene las pepas así abiertas porque no puede dormir. Porque le va a salir el demonio que vio ahí en esas películas en algún lugar. Esas son películas de opresión para tomar control de su vida, de su pensamiento, de su espíritu. Y le dan más poder al diablo que el poder que tiene. Es cierto, el diablo tiene poder, pero no tiene el poder que nosotros tenemos. ¿Qué dice la Escritura? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué debemos de hacer con Satanás? Resistirlo. Pero si no solamente no lo resistimos, sino que vamos y lo buscamos. ¿Entiende de lo que estoy hablando? Nosotros mismos tenemos muchas veces la culpa de las cosas que nos pasan, porque nosotros mismos provocamos más ignorancia en nosotros y en nuestros hijos. No traigamos ignorancia a la familia, no traigamos ignorancia al hogar, no traigamos ignorancia a la escuela, no traigamos ignorancia a la iglesia. Llenémonos de conocimiento, llenémonos de poder. Las iglesias deben de ser por encima de todas las cosas centros en donde se eduque a los cristianos a disipar la ignorancia. La iglesia no existe solamente para que nos roboticemos y para que vengamos a decir amén, gloria a Dios, aleluya, y para que hablemos en lenguas. No es para eso que existen las iglesias. Las iglesias existen para que terminen con la ignorancia, porque la ignorancia es la peor enemiga del mundo. El trabajo de los predicadores es que prediquemos conocimiento, es que anunciemos la verdad, es que anunciemos al mundo que hay poder en aquel que murió y resucitó por nosotros, y que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor.
Porque simple y sencillamente no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre. Ahí le están haciendo creer a la gente hoy. No, es que la homosexualidad es genética. Es en los genes, hay un montón de cosas. No crea usted que la ciencia, solo porque es ciencia, sabe todas las cosas. La ciencia, la llamada ciencia, también está llena de ignorancia. No todo lo que la llamada ciencia dice que es. Es tan ignorante la ciencia que no cree en Dios, imagínese usted. Y si con lo más básico la ciencia lo niega, y entonces ¿cómo cree que todo lo que dice la ciencia es verdad? No es cierto. Aprendamos a preguntar. Yo desde niño escuché, y a lo mejor usted, no hay peor pregunta que la que no se hace. No hay pregunta tonta. La única pregunta tonta es la que no se hace. Preguntemos. La iglesia tiene que ser un centro de conocimiento. Las universidades fueron fundadas por los primeros cristianos. ¿Y por qué cree usted? Porque los primeros cristianos, los primeros creyentes entendieron que una de las cosas contra las cuales necesitábamos luchar y enfrentar todos aquellos que veníamos al conocimiento de la verdad era en contra de la ignorancia. Olvídese de seguir peleando con Satanás. Si usted lucha y vence a la ignorancia, automáticamente va a luchar y va a vencer al diablo. Automáticamente va a luchar y va a vencer al pecado. Adquiramos conocimiento, porque la adquisición de conocimiento, allí es donde está el Señor. Dios es un Dios de conocimiento, es un Dios de luz, es un Dios de amor, es un Dios de verdad, es un Dios de conocimiento. A Él sea la honra y a Él sea el poder y a Él sea toda la gloria, desde hoy y para siempre. Y a su nombre, amén. El Señor bendiga a toda nuestra preciosa gente que ha estado con nosotros. Pongámonos de pie, amados hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo.